Hey, ¿qué tal? Bienvenidos devs. Vamos a comenzar la parte de la configuración de nuestro proyecto, de nuestra herramienta final, de nuestro printer app. En el último video les había comentado que íbamos a revisar la parte de la base de datos, pero en este caso nosotros vamos a desarrollar una herramienta que no se va a conectar a ninguna base de datos. Simplemente nuestra aplicación va a recibir toda la data de manera externa. No necesitamos manejar base de datos, pero si en el tiempo ocupamos manejarla, vamos a entrar a clases, pero de momento no se preocupen, no vamos a necesitar conectarnos ni a MySQL, ni a SQL Server, ni a una base de tipo SQLite, a ninguna base de datos. Todo va a venir desde el exterior. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? En esta clase vamos a crear un formulario para poder configurar los datos esenciales que nuestra aplicación va a necesitar para poder trabajar. ¿A qué datos me refiero? Cuando estamos trabajando con la impresión de documentos, necesitamos de alguna manera tener el logotipo o el logo que se va a imprimir en el documento. Necesitamos guardar una configuración también si nuestra aplicación va a ser un corte de papel. Necesitamos también, por otro lado, configurar el parámetro para que nuestra aplicación pueda abrir el cajón o el cash drawer, el cajón de dinero o gaveta, creo que así se le llama en algunos países. También necesitamos configurar el nombre de la impresora si es que el usuario desea configurar una impresora por defecto, o también si es que el usuario desea que el sistema o aplicación por defecto recupere la impresora que está por default y esa tome para poder imprimir los documentos. También necesitamos configurarle, por ejemplo, el nombre de la impresora para las etiquetas. Finalmente necesitamos definir también la configuración para cuando el usuario desea especificarle qué medida de papel va a utilizar la impresora, si va a utilizar 58 milímetros, si va a utilizar 80 milímetros. Y finalmente, un punto importante, sobre todo cuando estamos trabajando con impresoras asiáticas, es una configuración especial para cuando el usuario desee que no haya un salto de línea entre las líneas impresas, para que, por ejemplo, las impresoras SS Pro y algunas otras impresoras tienen el problema de que dependiendo del driver que instalemos, si tú imprimes un salto de línea, un espacio entre una línea y la otra, en ocasiones eso corta el papel o también recorre el papel 2 o 3 espacios, y esa configuración depende mucho del driver y del modelo de impresora. Entonces, para evitar esos espacios en blanco innecesario, vamos a utilizar la configuración de Brick Lines. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos acá, botón derecho sobre Printer Ninja, vamos a ir a add o agregar y vamos a agregar un Windows Forms. Hacemos un clic y acá vamos a ponerle a nuestro formulario, le vamos a poner frm config. Damos un clic en agregar y listo. Esto ya agrega un formulario nuevo a nuestro proyecto. Nos vamos a regresar a la clase program y ahora aquí en esta línea de código en donde estamos especificando cuál es el formulario que se va a ejecutar por defecto, vamos a cambiarle y le vamos a poner que es el frm config. Ahí, en cuanto nuestra aplicación se ejecute, se va a abrir ese formulario que acabamos de crear, este de acá. Entonces yo voy a seleccionar el formulario, pulso la tecla F4 y me voy a ir a sus propiedades, y acá esta propiedad que se llama Start Position yo la voy a cambiar para que aparezca en el Center Screen. Esto va a hacer que mi formulario, cuando se muestre, va a estar en el centro de mi monitor. Vale, vamos a cambiar también aquí el texto, le vamos a poner Printer Ninja, vamos a poner un pipe y le ponemos config. Ya ustedes pueden dejarle el nombre que ustedes deseen. Aquí hizo falta ponerle Printer Ninja. Listo. Bien, entonces más adelante vamos a cambiarle también el icono de la aplicación. Por ahora lo vamos a dejar así. ¿Qué más vamos a cambiar de acá? Vamos a cambiar lo siguiente. Voy a ir hacia la configuración que se llama Topmost dentro de las propiedades de mi formulario. Topmost, y le vamos a poner verdadero. ¿Esto qué va a hacer? Esta característica o propiedad de mi formulario que se llama Topmost con el load true, lo que va a hacer es que mi formulario se va a poner por encima de todas las ventanas que existan en mi monitor.
Si yo tengo dos ventanas, mi formulario de configuración va a estar encima de todo, va a ser el elemento visible número 1, ¿vale? Bien, y hasta ese punto también vamos a necesitar acá otra propiedad que se llama esta de key preview. Vamos a dejarla también en valor true. Esto nos va a permitir que cuando yo configure, si el usuario pulsa la tecla escape, mi formulario se cierre, ¿vale? Para eso nos sirve el key preview, para poder detectar todas las teclas pulsadas en el teclado. Ok, vamos a darle control S para guardar y listo. Entonces ya tenemos digamos, las características básicas de mi formulario con sus propiedades habilitadas. Y ahora lo que yo voy a hacer es que este formulario de acá, yo le voy a ir a cambiar las propiedades del font y del size para que ustedes puedan cambiarle un poquito el estilo. En este caso, en el font, yo le voy a poner, por ejemplo, vamos a ver, voy a utilizar el tipo de fuente Corvel. Voy a utilizar, a mí me gusta en lo particular el Corvel, lo voy a dejar en el font style regular y le voy a poner 12. Vamos a dejarlo, voy a dejarlo en 13 para que se vea un poco más amplio. Le voy a dar OK y esto va a ser el formulario un poco más grande. Lo vamos a hacer más pequeño porque no necesitamos un espacio tan grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar todos los elementos necesarios para poder habilitar que el usuario ingrese en una caja de texto, el logo y todos los parámetros de configuración. Ok, entonces nos vamos a ir acá a la barra de herramientas y vamos a escribir label. Vamos a arrastrar la primera etiqueta y a esta primera etiqueta le vamos a poner F4, pedir a sus propiedades y en el texto le vamos a poner logo. Bien, para nosotros poder ingresar el logo aquí, simplemente voy a poner una caja de texto que se llame, por ejemplo, text box. Y aquí voy a poner esta caja de texto. Vamos a hacerla un poco más grande. Y vamos a agregar un botón, y en este botón yo lo voy a poner por aquí, a un ladito. Va a ser más pequeño y acá simplemente vamos a poner 3 puntos. Estos 3 puntos significa que nos va a permitir, o si ustedes desean ponerle por ejemplo el texto buscar al botón, o dejarle los 3 puntos, a mí me gusta dejarle los 3 puntos, pero en este caso le vamos a dejar la palabra buscar. Ok, voy a hacer un poquito más grande. Así. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando le dé clic en buscar, va a abrir una ventana de diálogo. Voy a seleccionar mi imagen, en este caso el logo, y aquí va a aparecer el nombre. Si ustedes desean también, por ejemplo, podemos previsualizar el logo. Entonces yo voy a hacer, por ejemplo, esto más pequeño. Esto lo puedo dejar acá, en la parte de arriba. Y en la parte derecha podemos un control, vamos a buscarlo, se llama Picture Box. Este botón, este control me va a permitir poder previsualizar la imagen que estoy seleccionando. Ok, así lo vamos a dejar, le ponemos acá un nombre, nos vamos a ir a las propiedades del Picture Box y acá le vamos a poner Pic Logo. ¿Listo? A este botón de aquí nos vamos a ir a las propiedades y le vamos a poner btn buscar. Y a este le ponemos por ejemplo txt nombre logo. Listo, entonces hasta ahí estamos cubriendo la parte del logo. Ahora vamos a crear otra caja de texto para que el usuario, en este caso, ingrese el nombre de la impresora. Entonces yo voy a copiar esto de aquí, lo voy a pegar aquí debajo y lo voy a poner acá impresora. Voy a poner acá nombre impresora. Y en este caso nosotros vamos a manejar dos tipos de impresoras. Vamos a manejar la impresora para recibos de la venta o comprobantes de venta, que puede ser 58 o 80 milímetros, y también vamos a manejar una segunda impresora para imprimir etiquetas. Entonces en este caso vamos a ponerle nombre impresora recibos, y en este caso vamos a ponerle un checkbox
Vamos a buscar acá checkbox. Y en este caso, miren, vamos a hacer algo interesante. Yo voy a desplazar esto un poco más a la izquierda. Ahí. Y lo que vamos a hacer es que voy a poner un check aquí. Que diga, por ejemplo, defecto. Predefinida. O vamos a decirle acá por default. En realidad esto es un juego de palabras que ustedes pueden aquí emplear. Yo simplemente lo que quiero lograr acá, explicarles es lo siguiente. Yo como usuario puedo decir, ok, voy a ingresar el nombre de la impresora que tengo configurada de forma manual. Puede ser, por ejemplo, POS 80 o 80mm, como se llame mi impresora. Pero si yo no quiero, por ejemplo, ingresar el nombre de la impresora, yo voy a decir acá que aquí por defecto, cuando yo le dé activar a este check, aquí me va a poner el nombre de la impresora por defecto, ¿vale? El nombre de la impresora por defecto. De otra manera, si ustedes también quieren, podemos trabajar acá un combo y aquí, en lugar de ingresar el nombre de la impresora, también se puede simplemente listar todas las impresoras que tenemos en el sistema y seleccionar la impresora que vamos a dejar por defecto. Creo que me parece un poco mejor. Voy a quitar esta caja de texto. Viéndolo bien, lo vamos a dejar así. Voy a quitar este check. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ponerle acá. De hecho le voy a quitar el texto, lo vamos a dejar más pequeño. Y aquí vamos a decir, yo voy a seleccionar de aquí la impresora para recibos. Y voy a copiar esto. Y acá vamos a poner la impresora etiquetas. Listo, ya tenemos ahí entonces el logotipo, la impresora de recibos y la impresora de etiquetas. Entonces debajo vamos a ir agregando los demás parámetros, que es si vamos a cortar el papel, si vamos a abrir el cajón, si vamos a especificar el tamaño del papel y si vamos a especificar que no haya saltos de línea. Entonces simplemente, por ejemplo, si queremos cortar, vamos a utilizar de una vez este de aquí. Yo lo voy a copiar y pegar aquí debajo. Este estaría un poco más pequeño, que vamos a ponerle cortar papel. Esto va a ser sí o no. Vamos a copiar y pegar ese control y aquí le vamos a poner abrir cajón y le ponemos acá cash drawer. Bien, entonces voy a hacerlo un poquito más pequeño, de hecho. Bien, entonces esta opción de aquí va a ser para si nosotros vamos a establecer sí o no que cuando se imprime el documento se intente cortar el papel, y el otro es para abrir el cajón o monedero. Entonces de esta manera vamos a nombrar nuestros controles. Acá ya tendremos el combo y sería impresora recibos, impresora recibos. La segunda se llamaría combo impresora etiquetas. Ok, esta de aquí se llamaría combo, vamos a ponerle cortar papel, y este otro se llamaría combo abrir cajón. Listo, hasta este punto entonces ya tenemos el logo, tenemos la impresora para etiquetas y comprobante de pago, tenemos cortar papel y abrir el cajón. ¿Qué más nos faltaría? Especificar el tamaño del papel que nuestra impresora maneja. Puede ser 58 y 80, y también nos faltaría el salto de línea. Entonces los saltos de línea simplemente vamos a seleccionar esto de aquí, lo vamos a poner aquí debajo, y acá voy a poner habilitar, o le ponemos imprimir,
saltos de línea. Y entonces esto sería un sí o un no. Bien, entonces acá por ejemplo, en cortar papel, nos vamos a ir a las propiedades, busquemos algo que se llama items, clic en los 3 puntos y acá cortar papel sería sí, ponemos un enter y acá sería no. Seleccionamos ahora el cache drawer, nos vamos a las propiedades con F4, vamos a la propiedad items, hacemos un clic en los 3 puntos y aquí sería abrir cajón, sí o no. Simplemente. Y también aquí en saltos de línea hacemos lo mismo, imprimir saltos de línea sí o no. Aquí también podemos utilizar un checkbox, simplemente utilizamos combos. Bien, ¿qué más nos faltaría? Especificar simplemente el tamaño de papel. Entonces en el tamaño de papel yo voy a seleccionar de un combo si es 80 o si es 58 milímetros. Entonces para eso yo voy a bajar un poco más estos controles, vamos a dejarlo así y de este lado de la parte derecha de mis impresoras yo voy a poner otro select y aquí por ejemplo voy a poner esta impresora y este texto de aquí sería si va a ser tamaño papel. Vamos a ponerle papel, simplemente así, y el papel sería entonces 80. Vamos a poner aquí, los vecinos comenzaron a hacer ruido, vamos a poner acá. Vamos a bajar un poco más estos para que no me estorben con la imagen. Listo. Y aquí sería papel. De igual manera acá, por ejemplo, vamos a guardar. Y este también sería el tipo de papel, ¿ok? Yo voy a bajar un poquito más, voy a bajar este un poquito más y en este caso por ejemplo para la impresora de recibos tenemos simplemente dos opciones. Una opción sería 58 milímetros y la otra sería 80 milímetros. Ok, guardamos y en este caso para el papel de mi impresora de código de barras o etiquetas, acá por ejemplo podemos tener 52 por 25. Podemos tener por ejemplo 4x6, tenemos por ejemplo 6x4, 4x3 y así podemos tener infinidad de medidas de papel para la impresión de códigos de barras, de etiquetas, precios, etcétera, etcétera. Este de aquí lo vamos a dejar pendiente porque aquí vamos a definir cuáles son los tamaños que vamos a trabajar nosotros. Como les decía, aquí hay infinidad de tamaños de papel. Este lo vamos a dejar aquí con estas opciones simplemente para tener ya finalizado nuestra configuración. Esto lo voy a poner a un lado para tener todo en una sola línea. Voy a hacer un poquito más para acá. Lo voy a dejar que se alinee con los de arriba y listo. Vamos a ver. Este me quedó un poquito más arriba. Y vamos a alinearlo. ¿Listo? Hasta este punto ya tenemos entonces la configuración. Ahora vamos a agarrar un botón. Vamos a poner acá button y vamos a poner un botón, aquí le vamos a poner guardar, vamos a ir al texto, a la propiedad de texto del botón guardar, lo vamos a copiar, lo vamos a pegar acá, lo ponemos en la parte derecha o izquierda y lo vamos a poner acá cerrar. Bien, a mi botón guardar me voy a sus propiedades y le voy a poner el nombre btn guardar. Y al otro le vamos a poner btn cerrar. ¿Listo? Ya tenemos ahí entonces nuestra configuración. Yo voy a hacer un poquito más pequeño este de aquí. Y lo voy a hacer más pequeño. Ahí, para que se alinee los controles. Ok, listo. Entonces, de esta manera, este formulario lo vamos a utilizar para poder configurar todo lo que es los parámetros funcionales. O mejor dicho, parámetros que nos permiten que nuestra aplicación sea funcional, que esté trabajando. Y en la siguiente clase lo que vamos a hacer es trabajar sobre la programación de estos controles para guardar toda la información que aquí vayamos seleccionando en un archivo de texto encriptado con la información de mi aplicación.